Buenas noches, Honduras. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Pulso de la Nación. Soy Hexana Carrillos y hoy analizaremos con preocupación y compromiso el panorama electoral en nuestro país, Honduras. El país se encuentra en una coyuntura política crítica a menos de un mes de las elecciones generales de este 30 de noviembre. La falta de consensos en el Congreso Nacional y los conflictos internos en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, han generado una incertidumbre sobre la transparencia y la legitimidad del proceso. En este episodio de Pulso de la Nación analizamos cómo estas tensiones institucionales podrían afectar el ejercicio democrático y recordaremos el llamado de la Iglesia Católica a votar masivamente y respetar la voluntad popular. A continuación, por supuesto, les presento aquí en Pulso de la Nación este domingo a la doctora Julieta Castellanos, socióloga y académica hondureña, reconocida por su firme postura contra la violencia y la corrupción. Fue rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, entre el periodo 2009 y 2017, donde fundó el Observatorio de la Violencia. Ha sido consultora de organismos internacionales y miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Su trayectoria ha sido marcada por la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad, la educación pública. De igual forma, también en Pulso de la Nación le damos la bienvenida al padre José Antonio Chavarría, párroco de la comunidad Cristo Señor de las Mercedes en Santa Lucía y secretario ejecutivo de la Fundación para la Educación y la Comunicación Social, de la cual Suyapa Medios es parte. Ha representado a la Iglesia Católica en espacios de diálogo nacional y juega un papel determinante como referente moral y de transparencia ante la situación del país. En sus mensajes destaca el padre José Antonio Chavarría la importancia de la unidad, la reconciliación y la oración como pilares para la transformación social y espiritual de Honduras. Sean bienvenidos a Pulso de la Nación en la emisión de este 2 ya de noviembre. Bienvenidos e inicio a consultar y a conversar con ustedes, especialmente con la rectora Julieta Castellanos en este momento. Iniciamos la cuenta regresiva, señora rectora, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctora Julieta Castellanos, muchos acontecimientos esta semana que acabamos de finalizar. Muy buenas tardes, un saludo cordial a esta invitación también para poder hablar del país. Es realmente de mucho gusto para mí. En realidad hemos tenido una semana más compleja y con los escenarios que se van aclarando para oscurecerlos cada vez más. Digo porque se van sumando elementos de crisis, de conflicto, que lejos de ver una salida, más bien se hacen mucho más complejos. Por los años que he vivido y de la generación a la que pertenezco, he visto los procesos electorales todos, desde 1980 con la Constituyente, y he sido observador electoral con la universidad, desde el Observatorio de la Violencia. En el año 2008 comenzamos y hasta el año 2021 las últimas elecciones, y ahora estuvimos en este proceso del 9 de marzo. He visto de cerca los procesos electorales y me atrevo a decir que la complejidad de este proceso electoral no lo había visto, porque me refiero a la complejidad del desempeño institucional, los conflictos intrainstitucionales y la confrontación y presión interinstitucional. Porque el año 2009 fue complejo, pero fue complejo el proceso político nacional, y con la ruptura del 28 de junio, pues fue muy complejo, pero no fue la complejidad del proceso en sí mismo el día electoral de noviembre. En este caso sí, y hay elementos nuevos en esta coyuntura. Para el caso, yo creo que fue un detonante, un aviso, un semáforo en rojo muy preocupante, los hechos del 9 de marzo, cuando las Fuerzas Armadas no cumplieron con su misión constitucional del traslado
seguridad y vigilancia de los materiales electorales. Eso fue claro. Y allí comenzaron muchas dudas, unas dudas del desempeño institucional, no solo de las Fuerzas Armadas, sino del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público no investigó quién dio la orden para que se paralizara el traslado del material electoral? Eso al día de hoy no está claro. Y luego las declaraciones posteriores del jefe de Estado Mayor Conjunto, su presencia en el órgano electoral cuando fue llamado a una reunión y todo lo que hemos visto. Pero luego en este proceso y en esta coyuntura se suman 3 elementos que quiero señalar rápidamente y que lo hemos visto más profundo en esta última semana que terminó. Primero, es una confrontación al interior de 2 órganos electorales, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Comenzó en el Consejo Nacional Electoral con la contratación de la empresa que iba a transmitir los resultados electorales preliminares. Ahí vimos que había unas diferencias que el partido de gobierno, su representante, el magistrado Marlon Ochoa, decidió no asistir a las reuniones porque no iban a salir de esas reuniones de pleno las decisiones que ellos querían que se tomaran respecto a qué empresas contratar, y esta decisión de no asistir postergó el calendario electoral. Ya en la salida de la señora Cosel López, la abogada Cosel López, como presidenta del órgano. Esa confrontación se limó un poco y luego la hemos tenido de nuevo con los otros procesos de contratación de la biometría y la contratación de la conectividad. Eso ha sido el fondo. Y en el Tribunal de Justicia Electoral, que había estado tranquilo el órgano, se dispara la confrontación con la resolución que emiten sobre las aspiraciones de Jorge Caldis de ocupar una posición en las planillas para diputado por el departamento de Olancho y también otra persona por el departamento de Valle. En todo caso, esos son los disparadores internos de los 2 órganos electorales. Pero hemos tenido también el asedio al Consejo Nacional Electoral por parte de instituciones desde el Poder Ejecutivo y básicamente las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, por su desempeño del 9 de marzo, por las declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto respecto que él es nada más subordinado a la comandante en jefe, que es la señora presidenta de la República, y prácticamente desconociendo la autoridad del órgano electoral y que su institución está realmente, por mandato constitucional, está a disposición del Consejo Nacional Electoral. Él niega esa posición y en realidad es un gran problema, porque si él se niega a esa posición de la institución que él representa, él debería entonces dejar el cargo y que otra persona que acepte esa condición de estar a disposición lo asuma. Pero él está creando esa confrontación y lo último que ha agregado a esta situación es su solicitud, que no tuvo la entereza de firmarla él, sino que firmó una persona que es el enlace entre el órgano militar y el CNE. Digamos, ha firmado, pero lo solicitó verbalmente y lo escuchamos, de solicitar que le transmitan las actas directamente de la Junta Receptora de Votos, algo que es un atropello, un irrespeto, un retroceso democrático y una invasión en la competencia del órgano electoral. También la policía, que no sabemos cómo va a actuar, si en caso de los colectivos hicieran actos de violencia. Y esta duda está planteada porque hemos visto a una policía que no impidió o que no ayudó a que aquel día que los colectivos se tomaron los accesos al edificio del Consejo Nacional Electoral, impidieron que se entregaran las ofertas de las empresas. Padre José Antonio, ¿cómo afecta en contexto toda esta narrativa que nos ha compartido la doctora Julieta Castellanos? ¿Cómo impacta en la ciudadanía y especialmente en la feligresía católica?
Yo creo que hay un factor, no sé si estoy equivocado, pero un poco lo que me pone a pensar todo el panorama que la doctora Julieta ha manifestado, que es un muy buen resumen de todo el acontecer con los elementos quizás más significativos. Creo que lo que se pretende con todo esto al final es desencantar a la población de un proceso y que no vayan a votar. Perder la credibilidad en las instituciones, que el pueblo de Dios pierda la credibilidad, se sienta desanimado y deje de ir a votar, porque al final va a ser un ejercicio que, como se está planteando en la narrativa, se está desacreditando. ¿Y qué sentido tendría entonces ir a votar? Yo creo que esa es una de las cosas que están queriendo crear, toda esta situación de desorden en las instituciones que tienen que ver con el proceso, con las narrativas mediáticas que se crean, porque el tema es que hoy, gracias a la fuerza que tienen los medios de comunicación, que se han posicionado como el cuarto poder, las narrativas que se crean pues pueden generar y causar en la gente este desinterés por participar del proceso electoral. Yo creo que poco a poco la gente se va sintiendo así. Para nosotros es fundamental llamar a la sociedad, bueno, en primer lugar a los actores políticos, a que puedan desear hacer las cosas bien y hacerlas bien como corresponde en el marco de la ley de nuestro país. Llamarlos primero a eso, ¿no? A que puedan hacer las cosas como corresponde. Y en segundo, llamar a la ciudadanía, a los votantes, a la serenidad, a la tranquilidad, a la unidad y sobre todo eso, la unidad, e insistir. La Iglesia quiere insistir en el tema de ir a votar. Que el 30 de noviembre sea un día de fiesta cívica, fiesta democrática, como se ha planteado siempre, y que no la vivamos a la luz más bien de un espacio oscuro donde no sabemos lo que ha acontecido. Me gustó la frase con que inició la doctora Julieta. Dice, se han aclarado cosas para ayudarnos a ver qué tan oscurecido está el proceso. Y creo que eso es lo que un poco le preocupa a la población, a nuestros fieles, a la Iglesia y al hondureño en general. El hondureño en general no le gusta el conflicto. El hondureño quiere estar en paz. Somos un pueblo alegre, un pueblo feliz, que quiere salir adelante, que quiere el desarrollo, que quiere que mejoren las condiciones de vida. Yo creo que nosotros, si voy a la pregunta como iglesia, nos interesa generar un espacio de serenidad, de confianza e insistir en que las personas no caigan en la narrativa de desprestigio del proceso y que vayan a votar como corresponde, como es nuestro deber y también nuestro derecho. Desde 1980, usted nos comenta, doctora, que es testigo de este acontecer democrático en Honduras. ¿Hemos evolucionado o definitivamente involucionado? Bueno, básicamente las crisis previas fueron crisis preelectorales. La del 85 fue una crisis preelectoral, que el presidente Suazo Córdoba pretendía extender su mandato por 2 años. Eso se resolvió con la fórmula B, que acordaron los partidos políticos, porque eran momentos del bipartidismo, llegaba a consenso, llegaba a acuerdo, negociaba y se buscaban salidas. En el 2009 fue una crisis preelectoral, que el 28 de junio es su cúspide. Luego viene aquel periodo tenso del exilio, la salida de alguna gente, la persecución, etcétera, pero hay elecciones. O sea, y cuando me refería a que el panorama se va aclarando para ponerse más oscuro, es porque en realidad cuando hay una crisis, lo que uno espera es ver salidas. Sí. Pero cuando tenemos una crisis y lo que vemos es que si agudizan los elementos que conforman la crisis, se hace más compleja. En ese sentido, lo que hemos visto estos 2 últimos días, para Libre es una complicación mayor. Por lo tanto, hemos visto como respuesta la reacción de estas semanas que estamos terminando. Para el caso, el hecho de que se haya instalado la sesión extraordinaria para prolongar las sesiones ordinarias hasta enero. Eso no se lo esperaba Libre. Ellos creían que iban a llegar al 31 pasado para poder ampliar el periodo o para nombrar. Quedar ahí, se terminaba el periodo de sesiones ordinarias y se nombraba la comisión permanente. Pues eso
el día viernes, el miércoles, martes quedó realmente resuelto porque pues se extendió el periodo, más de 70 diputados, los vimos en la plazoleta, no los dejaron ingresar, eso es un atropello a los diputados, y en ese sentido se llevó a cabo una sesión que prolongó las sesiones ordinarias. Eso probablemente el coordinador del partido lo ve como un desafío. Y lo otro, que ese mismo día hay una resolución del Tribunal de Justicia Electoral y habilita la inscripción del señor Jorge Cálix y el señor Vallecillo del departamento de Valle. Fue un día negro para el partido de gobierno, porque ellos han dicho que tenían el control de todo, las instituciones. Y obviamente pues no ha sido así, porque al menos creo que los partidos de oposición entendieron que si ellos seguían con esa cantaleta de que se iban a autoconvocar y no convocaban, no se autoconvocaban y no se llevaba a cabo la sesión, iban a pagar una factura muy alta. ¿Fue una buena decisión? Por supuesto que fue una buena decisión, pero golpea al LIBRE en su concepto de tener el control y de creer que las cosas las va a hacer como ellos quieren, aún siendo una minoría parlamentaria. Viendo la reacción donde el Ministerio Público dice, bueno, esto sigue, ¿no? Y viendo el caso de los videos que hemos visto, o los audios que hemos escuchado, donde lo que hemos leído en estos días después de oír los audios es que la gente no cree. Porque la realidad es que ya uno no habla de esos temas por teléfono, ni escribe, ni entre amigos escribe eso, se ve para tomarse un café y ahí habla, ¿verdad? Y es más, cuando habla, mandamos el teléfono para otro lado, ¿verdad? Entonces, la gente quisiera saber cuál es la estrategia. La gente realmente, como nos conversa la doctora Julieta, está pendiente y a la vez no quiere saber de tanto este conflicto, pero sí quiere saber por qué. Crear división, ¿cuál es el interés? Yo creo que van a haber reacciones diversas. En mi percepción, LIBRE tiene un voto duro que aunque no le crea lo que diga, está con él. El Partido Nacional tiene un voto duro igual y el Partido Liberal tiene un voto duro menor. Pero el candidato es fuerte y tiene muchos seguidores. El candidato independiente, los que nunca han votado, y de otros partidos también pueden apoyarlo. Es un conglomerado de ciudadanía diversa, no podemos verlo igual todo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues sí va a haber gente que, ahora hay una gente desencantada, vemos la intención de voto y gente que todavía no le interesa. Pero es probable, y ojalá así sea, que en menos de un mes que falta para las elecciones, tengamos a una ciudadanía que va desentrañando toda esta trama, va entendiendo lo que va pasando y se anime a votar. Ese es un escenario. Yo creo que si el partido de gobierno pudiera parar las elecciones, las paraliza. Porque el partido de gobierno es el que se está sometiendo al escrutinio ciudadano. En realidad, está frente a dos opciones: o revalida mandato por 4 años, que sería para ellos lo ideal, o pierde. Y si nos vamos a las encuestas, la posibilidad de que pierda es muy alta, muy alta. Si se mantuviesen así los resultados de intención de voto como están hasta ahora, y
no hay cambios significativos, Libre pierde las elecciones en elecciones transparentes. Hay un elemento, perdón, ahora que mencionaba Hexana, también el tema de las intenciones. Y ahora que mencionó la doctora Julieta, el tema de las encuestas. El tema de las encuestas ahora con el tema también de las redes sociales y todo esto es un poco complejo, ¿no? Porque cada quien presenta sus encuestas. Pero más allá de eso, hay un dato que no cambia en todas, que es la intención del que no quiere votar, del que no sabe, del que está pensando apático. El que está apático contra el proceso. En el año 98, cuando se dio la elección de Hugo Chávez en Venezuela, hay una tabla que es interesante porque al final él estaba contra Enrique Salas, era el otro candidato. Chávez tiene una votación de más o menos 3.6 millones, su oponente 2.8 millones, pero la abstención del voto fue de 4.5 millones. Entonces yo creo que este es un factor interesante y que podemos ver ahora que más o menos si vemos las encuestas, esa es la tendencia en cuanto a la abstención, es decir, gente que no quiere votar. Por eso insistía y decía al inicio de que una de los deseos de desacreditar el proceso, de desacreditar las instituciones, es generar en la población el desánimo, el desagrado, por tanto abstenerse. Entonces va a ganar alguien y de hecho entiendo, esto evidentemente no es mi arma, pero entiendo que todavía es mucho más fácil hacer un fraude con este tipo de panorama con una abstención muy alta, ¿no? Entonces, Los fieles, dice, están llamados, Padre, a defender estos principios mediante la oración, la formación de la conciencia y la participación responsable en la vida pública, para que la democracia siga siendo un medio al servicio del ser humano y no un fin en sí mismo. Sí, por eso nuestra insistencia como iglesia, ¿no? Nosotros no tenemos partido, no estamos apoyando ningún partido, ni ningún candidato, pero evidentemente que la iglesia no se puede desentender de las circunstancias que acontecen a su alrededor. Pues es en la realidad donde construimos el reino de Dios. Y hemos de trabajar para que las condiciones en las que viven los ciudadanos sean mejores en relación a la construcción del reino. Por eso hemos de insistir nosotros en que las instituciones jueguen el rol que les corresponde y, nuevamente, en que la población salga a ejercer su derecho y su deber de elegir a las personas que van a tomar y ocupar las sillas de los cargos y servicios públicos. Es decir, es nuestro deber llamar a la población y es un deber cristiano. Hace unos días nuestro obispo emérito decía eso, ¿no? Que sería pecado de omisión el tener la posibilidad de ejercer el voto y no hacerlo. Es decir, estamos llamados como ciudadanos y como cristianos a formar parte de este proceso ejerciendo el sufragio donde nos corresponde, evidente. Sobre las encuestas que usted planteaba, es un caso que en América Latina ha tenido unas tendencias que vale la pena verlas. Hemos recordado en estos días la encuesta de 1990 en Nicaragua, cuando el Frente Sandinista se daba por ganador y perdió, ganó doña Violeta Barrios. Y ahora en Argentina, Milei. El domingo pasado, donde hay realmente, no se esperaba, y menos que ganar en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, eso también, yo recuerdo en el 90 lo vimos como un pragmatismo. La gente estaba cansada de la guerra de casi 2 décadas ya, ¿verdad? Los 70 y los 80, los 90. Bueno, fue en 1990 la elección. Y se dio cuenta que si votaba por el Frente, la guerra iba a seguir. Entonces, votó contra el Frente. En Argentina le tuvieron más miedo a que volvieran los Kirchner a que siguieran Milei. Por alguna razón. Claro. Por alguna razón. Y la gente salió a votar. Pero su voto como que los tiene. Yo creo que en la medida que los gobiernos no se percatan que hoy la ciudadanía está más informada, no se percatan que han revalorizado el tema del poder, porque una cosa es que cuando un partido está en la oposición habla de valores democráticos, de valores cívicos, de valores cristianos, de valores ciudadanos. Lo otro que es
cuando estando en el poder violenta esos valores y esos derechos. Entonces, la gente va comparando. La gente va comparando. Y yo creo que los políticos creen a veces que con entregar prebendas, alimentos, por mancillar la dignidad, en otras palabras, de las personas, con eso van a tener la preferencia del electorado. Lo vimos en la elección del 2021. Ahora que hemos visto a este gobierno entregando ayudas, bonos climáticos en lugares que no habían desastre climático como en el norte, recordamos cuando en el 2021, en octubre del 2021, andábamos nosotros en el norte en unos trabajos de investigación y el gobierno en aquel momento también andaba entregando enseres domésticos por los huracanes Eta y Ota. Los tuvo guardados 10 meses para entregarlos el año electoral y la gente rechazó eso. La gente rechaza y la forma que encuentra de expresar ese rechazo es yendo a ejercer el sufragio. Yo tengo la esperanza de que el 30 de noviembre, a menos de un mes, las personas estarán revalorizando todo esto y probablemente sí tengamos una votación importante. Y creo que eso es parte de toda esta estrategia que usted hacía alusión. ¿Cuál es la estrategia? Desanimar. Yo creo que más bien, más que desanimar, la estrategia puede ser desacreditar el proceso. Porque si hay audios que están hablando de que supuestamente se refieren a manipulación, a un fraude, si se acusa a los candidatos de corrupción, entonces todo eso hace que uno piense, bueno, aquí la estrategia es desacreditar a los órganos. Y para que nos profundice un poco más de esta estrategia, pero también saber con lo que nos comenta, doctora, que es alentador saber que existe ya un poco más de conciencia por parte de la ciudadanía y que la expresa en las urnas. Vamos en este momento a una pausa con nuestros patrocinadores aquí en Pulso de la Nación. No nos cambien. A 28 días de las elecciones de Honduras 2025, conversamos con la exrectora, la doctora Julieta Castellanos y el padre José Antonio Chavarría, precisamente de este panorama electoral a 28 días nada más ya de que se llegue el 30 de noviembre. Durante la semana, el Partido Nacional, en una conferencia de prensa, ha hecho el llamado a la unidad a todos los candidatos a defender la democracia. ¿Es positivo esto, señora exrectora? Bueno, sí es positivo y creo que es una consecuencia de. En la medida que los partidos de oposición observen, sean sujetos de este tipo de hechos, como lo que vimos el día miércoles, pues en esa medida ellos van a reaccionar. Y creo que eso es lo que al final tiene un efecto contrario a lo que el Partido Libertad y Refundación cree que logra cuando utiliza las instituciones como lo está haciendo. Como lo dijimos en el segmento anterior, la ciudadanía se informa, observa. Hoy es muy difícil que la gente se comunique en los chats y menos figuras políticas que saben que están siendo espiadas. Porque esto desde que se espían a los políticos no es nuevo. Sin embargo, en otros gobiernos probablemente queda más para el consumo interno. En este caso, este gobierno no se ha cuidado inclusive de evidenciar que están cometiendo delitos, porque lo que han hecho es un delito. Pero la desesperación es tanto que ni eso les preocupa. Fíjese que en una investigación que hicimos hace 2 años, uno de los temas que nos sorprendió muchísimo es la falta de confianza, la pérdida de confianza. Pero una pérdida de confianza extrema, aún en comunidades pequeñas, porque fue una encuesta a nivel nacional, fue una investigación a nivel nacional, cuando preguntábamos, ¿usted confía en dejar a su hijo
Si tiene una emergencia, dejarlo con un vecino, no. Y de su familia, con mi mamá y tal vez y con mi hermana. Pero cuando nosotros íbamos descubriendo ese nivel de desconfianza, y usted, si ve una persona que está cometiendo un acto reñido con la ley, una acción ilegal, delictiva, ¿qué haría? No, yo miro para otro lado. No denunciaría, no, me puede pasar algo, a mí me da miedo. Entonces, esa desconfianza es generalizada. Y yo mismo puedo decir, yo estoy en muchos chats, unos pues de amigos, y otros más institucionales, y otros a veces muy grandes, donde en realidad uno no comenta nada. Uno puede colocar un documento para que se lea, puede poner una noticia, pero hacer valoraciones, y menos valoraciones de tipo político, no las hace, porque no se sabe el fin que le pueden dar a una expresión que uno haya dicho. Entonces, es muy difícil creer que una funcionaria del nivel de la abogada José López, con la formación que tiene, con la inteligencia que tiene, y el diputado con el camino recorrido, y el militar sabiendo inteligencia y contrainteligencia, se vayan a poner a hablar de un tema de esa magnitud. O sea, eso es realmente impensable. Entonces, y la gente lo está viendo así. Entonces, más bien con estas acciones que estamos viendo, la imagen del partido de gobierno se ve dañada. Y creo yo que la gente más bien ve que de lo que son capaces, es lo que uno está viendo en los chats que leen en los medios de comunicación cuando han abordado este tema, como uno de los problemas de la semana de mayor relevancia, ¿no? Entonces yo sí creo que el efecto no va a ser como de aislar, digamos, al votante, y ojalá que no, ese es mi deseo. Y también si hay un panorama complejo, muy complejo, que ojalá no desemboque pues en una crisis mayor. Yo creo que, perdón, Roxana, hay una cosa que también es importante en este punto. Estamos a menos de un mes del día de las elecciones, y este tipo de espacios, estos foros, todos los foros que existen en la diversidad de canales que tenemos, deberían de utilizarse para escuchar las propuestas de los candidatos. Pero, ¿cuánto conocemos las propuestas de los diputados, de los que aspiran a la alcaldía? Tampoco de los de la presidencia. Es decir, si hemos escuchado propuestas, si lo hablamos porcentualmente, 90% conflicto y tal vez 10% de propuestas, o me atrevo a decir que menos. Es decir, el panorama actual dentro de las mesas de diálogo, de debate, se centra en los conflictos para un proceso y no en las propuestas de los candidatos. Es decir, que los votantes van a ir a votar a ciegas. Vamos a ir a votar a ciegas, porque no conocemos las propuestas, hacia dónde quieren llevar el país, ¿no? Lo que conocemos es la desacreditación. El Papa Francisco, en una de sus exhortaciones, hablaba del ejercicio de la política actualmente, que se basa no en proponer, sino en destruir. Es decir, la idea es destruir al oponente, y ha destruido, yo pueda ganar, pero no en de hacer propuestas concretas para una población que sepa a quién va a elegir, no al contrario. Y lamentablemente, la consecuencia de esto, y lo he escuchado, me imagino que ustedes también, muchas personas van a votar por lo que consideran lo menos malo. Yo creo que eso es grave en una situación. Pero hoy fíjese que yo estoy oyendo la frase, el que menos daño haga al país. O sea que estamos destinados a que nos hagan daño. A que nos hagan daño. O sea, ese paso del menos malo lo he oído ahora traducido a el que menos daño haga al país. Yo creo que eso es lamentable. O sea, eso es lamentable. Es muy triste que estemos a las puertas de un proceso electoral y que lo que se escuche, no sé si a ustedes les pasa, encender el televisor con el miedo de qué pasó ahora. Y ahora que decía los chats, yo estoy en el chat de prensa de nuestro noticiero, de Notifides.
recomendado para todos, por cierto, siempre. Y siempre tengo miedo cuando publican algo, porque yo, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado en general, no? Es decir, es lamentable que estemos en este tema de incertidumbre, que estemos escuchando quién se grita más, quién se grita menos, quién insulta más, quién insulta menos, quién es el menos corrupto de todos. Es decir, es lamentable. Sí. Y fíjese que en esto que pasó el miércoles, de exponer los audios, que los escucháramos, yo he asociado un poco el riesgo que están corriendo o que correrán las diputadas que convocaron a la sesión extraordinaria. Claro. Y las diputadas que asumieron la junta directiva del Congreso, que fueron 3. La diputada Mena, sí, la diputada Maribel Espinosa y otra más que no recuerdo. Pero vi que eran 3 mujeres, porque hubo una amenaza del presidente en funciones, Luis Redondo, y dijo, esto no va a caer en la impunidad. Entonces, no descarto que en días subsiguientes podamos tener acciones, porque vimos también el día miércoles que la DPI y el Ministerio Público llegaron al Tribunal de Justicia Electoral a incautar documentos. Entonces, sí estamos frente a un proceso electoral presionado, estresado completamente por los órganos jurisdiccionales bajo el mandato y la presión que ejercen los funcionarios del Partido Libre para que estos órganos funcionen. Entonces, he pensado, recordando la intervención y el comunicado que hizo el Congreso Nacional, que no iba a caer en la impunidad, pues creo que las diputadas que convocaron, había un diputado también, el señor Toscano, creo que estaba en la lista, y las que asumieron la junta directiva para esa sesión van a tener dificultades en algún momento. Y ante tanto conflicto de los actores principales de cada una de estas instituciones, ¿cuál es el llamado que debemos de hacer a toda la feligresía, a toda la ciudadanía en general, Padre José Antonio, precisamente a que hagamos conciencia, pero que estos conflictos no impacten de una manera que no acudamos a las urnas este 30 de noviembre? Yo quisiera invitarles a todos, en primer lugar, a los que somos creyentes, que oremos, que hagamos oración, que pongamos en las manos de Dios esta etapa del país, este momento tan turbio y oscurecido cada día, porque la oración tiene poder, la oración tiene fuerza, y se ha comprobado en muchas circunstancias. De hecho, cuando se convocó a nuestra caminata de oración del 16 de agosto, se notó la fuerza que tiene la oración y cómo hay tantos ciudadanos que tienen fe, Entonces, lo primero, creo, es invitarles a la oración. Eso es lo primero. Lo segundo, a no caer en la narrativa de división y de odio, porque es que esto es lamentable en nuestro país. Es una narrativa de odio y división. Y el problema es que en las mismas comunidades las personas se van causando daño unos a otros. A veces las familias se distancian por esto, los vecinos, es un tema complejo, la distancia entre los ricos y los pobres, es decir, son narrativas que generan odio y división. Y lo dije ya al Pulso de la Nación que estuve, todo el odio, dijo el Papa Francisco, es el aliento del diablo, es el aliento de Satanás. Todo aquel que fomenta el odio y la división, al final es un instrumento de Satanás. Así que invitar a la población, a nuestros fieles y a todos los hondureños, a que no caigamos en estas narrativas de odio y división, al contrario, que hagamos el camino juntos. Al final nos ha tocado compartir este espacio tan bello, por cierto, que es Honduras. Y todos, solo en la medida en que todos vayamos caminando en la misma dirección, y ojo, no con la misma manera de pensar, porque que pensemos diferente no significa que no podamos caminar juntos. Es que tenemos derecho a pensar diferente. Lo que no tenemos derecho es imponer por la fuerza, con el fraude o con la corrupción, mi pensamiento. Pero sí podemos caminar juntos, aunque tengamos diferentes maneras de pensar. Yo creo que esto es fundamental. Entonces, la oración, no caer en las narrativas de odio, de división, de destrucción. Y un llamado que quisiéramos hacer como iglesia, yo me tomo la atribución, creo que nadie de la iglesia estará en desacuerdo con nosotros,
el tema de la confianza en los ciudadanos. Confiamos, hay que confiar en la ciudadanía que, como decía la doctora Julieta, va a ir a salir a votar porque quiere algo, porque quiere un cambio y que no se va a desanimar por este entorpecimiento en los días previos a un proceso electoral. Yo creo que hay que ratificar esa confianza en todos los hondureños. El padre José Antonio compartía sobre el Papa Francisco, hablando de política, y yo quiero también compartir con ustedes el Papa San Juan Pablo II. Hablaba de una democracia sin valores, fácilmente se convierte en totalitarismo abierto o encubierto, y que la ausencia de una verdad objetiva permite que las ideas y convicciones sean manipuladas para fines de poder. Sin lugar a dudas, esa lectura es, digamos, recoge la crisis que está pasando la democracia a nivel mundial, porque en realidad lo que estamos constatando es que estamos frente a regímenes autoritarios, ya sea que llegan al poder bajo la bandera de partidos demócratas o bajo la bandera de partidos de izquierda. Y eso lo estamos viendo muy, muy claramente en Centroamérica, en América Latina. Cuando los gobiernos autócratas, antidemocráticos, no tienen el control de las instituciones, no evitan tener elecciones. Vaya, en Venezuela no les preocupan las elecciones porque tienen el control de todo. En Nicaragua tampoco. Han sacado al exilio a la oposición, les han quitado la nacionalidad, les han quitado las jubilaciones, han cerrado organismos de sociedad civil, han cancelado organismos internacionales que no estén en el país, han cerrado iglesias, han cerrado universidades. Entonces, solo han quedado para que voten los que están bien con ellos. Entonces, ¿cuál es el problema que hayan elecciones en ese contexto? Ninguno. Esas características las encontramos en autócratas de derecha y en autócratas de izquierda. Y bueno, en Honduras yo creo que tiene una característica diferente en la región, y es en la región centroamericana especialmente, y es que tiene un bipartidismo bastante arraigado. Si uno ve el bipartidismo en su versión nuestra, tiene un voto duro que todavía anda alrededor del 35%, Partido Nacional, Partido Liberal, y parte del Partido Liberal se fue libre. Entonces, que el voto duro de los tres partidos anda por un 45%. El resto, pues, es independiente, no tiene partidos, no le importa, le vale, ¿verdad? Pero yo creo que en la medida que la gente vive una calidad de vida muy mala, también en esa medida se va interviniendo, va participando, al menos en ir a ejercer el sufragio. Para el caso, en este momento, el país tiene temas muy, muy álgidos. El tema del cierre de empresas maquiladoras. Sí. Eso es grave. La devaluación de la moneda. Según datos de los empresarios, la pérdida de empleo es unos 60,000. Vemos a Choloma realmente retrotraerse completamente, no solamente por el caso Corium. Ayer cerraban una empresa que tenía 30 años, etcétera. El tema de los migrantes retornados, el tema de la economía, la devaluación, etcétera. Entonces, las elecciones se convierten en una oportunidad. Si pasa 1 año, 2 años, 3 y 4 años, y esa oportunidad, en vez de ser mejor, más bien se disipan, entonces la gente quiere un cambio. Por eso es que hoy duran tan poco los gobiernos y casi nadie se reelige, a menos que lo haga de manera fraudulenta. ¿Verdad? Porque la gente no tiene mucha paciencia para esperar. Yo creo que la gente es paciente 1 año, sobre todo cuando es un nuevo gobierno que nunca ha gobernado, dice, bueno, démosle tiempo a ver, ¿verdad? Pero pasan 2 años, pasan 3, y ya estamos en el 4.º año y la gente no ve que mejora la expectativa de vida, pues dice, hay que probar con otros. Sí, claro, porque aunque se cree o se intenta crear una narrativa distinta a lo que acontece, el que va al hospital es el pobre, claro, que está ahí en el hospital público. Claro. Los hijos de los pobres van a la escuela donde no hay donde sentarse.
Ellos son los que van a buscar la canasta básica y han incrementado los precios y no les ajusta porque el salario no les ajusta. Yo creo que todos vivimos, conocemos de cerca, conocemos a alguien que pasa por esas circunstancias. Cada vez más gente que uno conoce ocupa ayuda, más gente que uno conoce va quedando sin empleo permanente, más gente que uno conoce se le enfermó a alguien y tiene que llevarlo al hospital y no hay medicina y hay que contribuir entre todos para ayudarle a comprarla. Sin hablar de los estudiantes universitarios, por ejemplo, que salen de la universidad y no encuentran una opción laboral. Claro. Es otro tema. Sí, cuando yo me gradué, que venía de Costa Rica, yo llegué a Honduras como el 15 de julio y el 1 de agosto tenía trabajo. Y mis compañeros que se fueron a otros países, yo me fui a Costa Rica, a la UCR, venimos 2 graduadas en ese mismo mes. Las 2 entramos en el 1 de agosto a trabajar en la universidad como docentes. Todos los que nos fuimos a estudiar fuera del país veníamos directo a conseguir a trabajar, ¿no? Otros amigos se fueron a Estados Unidos, otros a México. Era una inversión rentable. Sí, bueno, yo me fui con un préstamo de Educrédito, ¿verdad? Y con una beca, con una media beca, porque solo había una beca para Honduras y la compartimos con una amiga, que las 2 no la ganamos. Entonces nos dividimos la beca y conseguimos la otra parte para complementar con Educrédito. Y siempre su mentalidad fue regresar, porque sí. La de ahora no. Sí, no, claro. Todos regresamos al país, todos regresamos al país, nadie se quedó. Es más, mi hijo mayor nació en Costa Rica mientras yo estaba allá y nunca lo registré costarricense. O sea, porque uno no miraba esa necesidad. Uno decía, yo me regreso del país, o sea, mirábamos el país con esperanzas. Y nunca nos ocurrió quedarnos y irnos a trabajar a otro lado. Yo les decía, no, si yo me fuera tendría que llevar hasta el gato, ¿verdad? Porque es parte de la familia. Entonces, en ese sentido, hoy no, hoy hay un desapego, un desapego que es producto de esa desafección, el desencanto. Esa inconveniencia, ese desencanto. Entonces, bueno, a veces uno dice que bien hicieron los que se fueron y se quedaron, ¿verdad? Pero debemos de retomar precisamente esa fe, Padre José Antonio, y la confianza de que nosotros podemos hacer el cambio y podemos construir una mejor Honduras. Yo creo que sí, es decir, la iglesia va a seguir motivando eso siempre. A mí me da mucha tristeza cuando familias, amigas me dicen, no, se fue nuestro hijo a estudiar. Y que se quede allá, ¿verdad? Que se quede allá. Sí. Eso es lo que dicen los padres de familia hoy en día, distinto, por eso digo, hace algunos años. Nuestra generación. Totalmente, ahora hay un desencanto. ¿Qué podemos? Ahora bien, San Juan Pablo II decía que existen estructuras de pecado en las instituciones y combatir contra ellas es grave. Pero yo creo que nosotros ahí es donde fallamos también, porque somos muy pasivos. Les damos el voto y no les exigimos, ¿verdad? Entonces, y le dejamos, bueno, probamos. Yo ahora mismo, yo voté por diputados del Partido Libre, que iban por primera vez como diputados, otros que fueron muy beligerantes en sus expresiones públicas de oposición. Yo dije, van a ser buenos diputados. Y cuando los miro que están justificando cosas que son ilegales inclusive, oí un diputado que fue fiscal y que dijo, no importa cómo obtuvieron esos audios, lo importante es que están, ¿verdad? Un exfiscal que estuvo en huelga de hambre criticando la fiscalía de aquellos años. Entonces, yo no votaría más por eso, voy a probar con otros. Pero la pasividad de uno llega a que confía, no hacen nada o no hacen lo que prometieron, y hay que ver si otro nos cumple. Y así han pasado 45 años. Bueno, esa es la filosofía latinoamericana del moderno Mesías, el mesianismo latinoamericano que se espera que llegue un Mesías que nos salve de esta situación. Y fíjese que este partido que está gobernando ofreció que iba a reformar el reglamento del Congreso Nacional, ¿verdad? Y eso no lo hizo. Eso que era competencia interna no lo hicieron y nadie se lo recuerda. Entonces, claro, para reformar el reglamento ocupaba los votos de los diputados de otros partidos, pero les faltaban pocos votos para conquistarlos. Y así como consiguieron votos para nombrar
a un procurador para el pacto de impunidad 2 y todo, no pudieron gestionar los votos para cambiar el reglamento. No, porque quieren un reglamento que les permita hacer estas maniobras, hacer estas manipulaciones, porque es así como se gobierna en el país. ¿Cómo califica, doctora, este último Congreso Nacional que hemos tenido? Los últimos 4 años, su desempeño. Sí, fíjese que nació con un problema de origen tremendo, ¿verdad? Que fue la forma como se eligió el señor Redondo. Y aquel momento donde él está en el estadio y no juramenta a la presidenta de la República, eso debió ser devastador para él, ¿no? Y él desde entonces, él llega muy débil por esa condición. Tanta debilidad hay que no juramentó a la presidenta, lo juramentó una jueza, pero eso lo hizo a él quedar de subordinado del Partido Libre, porque él sin el apoyo de Libre no se hubiera mantenido en ese cargo. Entonces él ha actuado para sostenerse en el poder, pero además él se queda sin partido y la única manera de continuar en política es en Libre. Eso explica en parte las características de su desempeño. Por otro lado, ha demostrado una muy poca capacidad para dirigir el Congreso. Cuando uno ve el Congreso, por lo menos cuando yo miro el Congreso, que está la Junta Directiva y hay 15 guardias de seguridad entre la Junta Directiva y el Congreso, para mí es una fotografía bárbara. Digo, bueno, ¿estamos ante gladiadores o estamos ante parlamentarios que ocupa la Junta Directiva protegerse de 15 guardias de seguridad? Cuando escuchamos y las diputadas denuncian que le registran todo, la cartera, los papeles que llevan, yo digo, ¿y cuál es el respeto a la dignidad humana, no del diputado? Y cuando vemos que ese mismo Congreso permite que los colectivos entren, el día que van ahí los 3 magistrados a dar un informe, a dar una explicación, sí, es lamentable. Y los colectivos sí pueden ingresar y gritan y silban y hicieron todo lo que hicieron, pero a los diputados lo revisan. Entonces sí estamos frente a una deformación del poder. Padre José Antonio, ya para finalizar, estamos a pocos minutos de concluir Pulso de la Nación. Sus últimas impresiones y su llamado a toda la ciudadanía y la feligresía católica. Invitarles a todos a no ser pasivos, Hay que defender la democracia por el bien de nuestro país, por el bien de los hondureños. Por cada persona es valiosa, cada niño, cada mujer, cada hombre, cada anciano, todos son valiosos y tenemos que defender la democracia, pero no lo podemos hacer pasivos. Y una manera de actuar para esto es votar, ir a votar sí o sí, y también ser observadores, estar ahí custodiando como observadores y custodiando para que se defienda el deseo de la población por aquellas personas que saldrán electas para los servicios de la sociedad, para estos cargos públicos. Invitarles a esto, a votar, a ser veedores, a ser observadores y a que se defienda la democracia por el bien de nuestro país. Doctora, 30 segundos. Bueno, en lo particular creo que tenemos que fortalecer los valores democráticos en el país. Eso es importante, no hay que cansarse de debatir, de hacer planteamientos, de hacer análisis, no hay que tener miedo, hay que vencer esas posiciones autocráticas y yendo a ejercer el sufragio el día 30 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos. La doctrina social de la Iglesia nos propone fortalecer la participación ciudadana. Es por ello que en Pulso de la Nación es un espacio para que usted, de forma activa, analice su participación de este próximo 30 de noviembre. Es necesario que las instituciones actúen con transparencia, que se respete la voluntad popular y que se construya una democracia basada en la justicia, la solidaridad y el bien común. Desde Pulso de la Nación hacemos un llamado a todos los hondureños a votar, a vigilar el proceso y a construir juntos una Honduras más justa y democrática. Soy Hexana Carrillos, gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación.